Hola Marta, bienvenida. Muy buenas tardes, qué gusto oírlos. Doña Marta, igualmente, disculpe que hablo más que un perdido, pues. Yo llevo 28 años de trabajo. Yo trabajo en servicios generales y en alguna época trabajé también como administrativo. Resulta que en el 2020, pues a mí me dio ese virus de COVID y de ahí para acá se me ha desarrollado una enfermedad que se llama fibromialgia y me ha tenido pues con muchísimos quebrantos de salud. Yo pertenezco pues a los 57 años que Doña Marta, disculpe, ¿qué edad tiene usted hoy? Sí. Yo tengo 53 años. Hoy. Bueno, ¿cuántas semanas tiene cotizada? Más de 1.500. Sí, yo tengo ya más de las 1.300 semanas. Sí, usted ya ha intentado, vea, le voy a explicar porque le entendí rápidamente el contexto suyo. Usted tiene las semanas de sobra. Lamentablemente hay una disposición que a usted no la beneficia, que es la ley, que es la pensión especial por deficiencia, porque necesitaría 55 años. La única posibilidad para que usted le adelanten la edad de pensión que no hay para pensión de vejez, son inexorablemente 57 años o 62 hombres, porque no es una haber modificación, es intentar una calificación de invalidez en su EPS inicialmente, posteriormente en el fondo donde esté, si está en Colpensión o en cualquier fondo, posteriormente en la Junta Regional, la fibromialgia, las secuelas de COVID, la depresión que se le puede percibir a usted, una persona linda, sana, 32 años trabajando día y noche, porque tiempo estuvo como administrativa, genera mucha depresión. Lo que pasa es que cuando uno va a una calificación de invalidez, que es la única posibilidad de una prestación económica de pensión que usted hoy tiene, váyase hasta con el color de pelo si le duele. Se lleva todos los exámenes de la fibromialgia, se somete a un chequeo y un tratamiento psiquiátrico o psicológico clínico para si experimenta depresión o ansiedad o bullying y cualquier enfermedad o síntoma que tenga usted en sus oídos, en sus articulaciones, en su organismo interno. Intentamos en el momento oportuno, luego aquí le daré la digresión o lo que sea, para intentar una pensión por invalidez, porque hoy no tienes posibilidad de pensión de vejez, pese al deterioro de su salud. Sí, señor. Pues sí, el hecho, doctor, es que llevo 11 meses incapacitada. Bueno, entonces después de la incapacidad, siga con la evaluación, pero no me llama porque hoy las juntas regionales dejan mucho que desear. Vaya donde el psiquiatra si se siente deprimida, vaya donde el otorrino si se siente enferma, examínese los ojos para llevar todo ese compendio de su estado de salud, de su deterioro, de su debilidad y lograr en lo posible una pensión por invalidez, porque hoy aritméticamente, así no sea muy grato para usted, le faltan 3 años y medio para su pensión de vejez. Estoy para ayudarle y orientarla ya extra micrófono para una hipotética evaluación de pensión de invalidez, doña Marta. Muy buenas tardes. Adelante, la escucha nuestro abogado invitado. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Mi marido tiene 61 años, él está en el fondo privado, él tiene 180 millones, nosotros queremos hacer que se haga la devolución de saldos, no pensionarse, pero la pregunta es porque yo ya estoy pensionada y salí con buena pensión, entonces con esa sobrevivimos los dos. Queremos recoger esa plata, entonces mi pregunta es, ¿hay algún tope para que digan, hasta cierta plata se puede hacer devolución y usted ya queda pensionado sí o sí, o no? Le tengo para esa respuesta hay 2 posibilidades. ¿Cuántas semanas tiene su marido? 1.200. 1.200. Hoy las políticas de los fondos, ¿y sobre cuánto cotiza él?
ahorita en ese momento sobre el mínimo. Bueno. Pero anteriormente sí cotizó sobre más. Hoy los fondos desde hace 2 años, yo estoy averiguando la legislación porque no la veo, cuando Pedro Pérez en un fondo cumple 1.150 semanas y un día más, tenga 80, tenga 180, tenga 200 millones, porque el capital de un varón de 62 años con esposa pensionada con 260 millones es lo que exige ese bono para pensionarla sobre un mínimo. Y cuando no hay ese dinero, va para la pensión de garantía mínima. Antes devolvían esos 180 millones porque no tiene los 250 millones de pesos y le devolvían la plata. Podía optar por la pensión con garantía mínima o que le devolvieran la plata. Pero hoy están empleando una política que pase 1.151 semanas, lo pensionan. Esperemos qué pasa ahora porque se supone que todas las personas que cotizan hasta 3 mínimos quedan con pensiones a ver qué hay directrices. Pero hoy con la pregunta que me hace, lo más probable es que le vayan a exigir, no le vayan a exigir. La única opción que va a tener su esposo es de pensionarse con lo mínimo. Antes devolvían cuando usted no tenía la cuenta necesaria, que son el valor necesario, que hoy para un varón en las condiciones son 250 millones. Pero el que tenga 1.150 semanas más un día, lo están pensionando con lo mínimo, independiente del dinero que tenga. Una preguntita para el doctor. Doctor, lo que pasa es que yo tengo 115 semanas y ya me faltan 2 años para pensionarme, para cumplir la edad, pero ahorita lo escuché diciendo que toca tener mucha plata para pensionarse. Yo estoy en fondo privado. Entonces, ¿sí me pensiono con el mínimo o no me puedo pensionar? Porque la verdad ya ahí es como 48 millones nomás de pesos. Doña Dori, ¿me repite usted las semanas que tiene? En el momento tengo 125 semanas. No, debe tener más. Para tener un bono de 125 semanas son 2 años y 4 meses. No, perdón, no, 120.125. Sí, eso sí. Bueno, ¿usted quiere pensionarse o que le den esa plática para que se la gaste? 125 semanas es que tengo. ¿Y usted quiere pensionarse o no? Sí, yo sí quiero, pero entonces no, le faltan 25 semanas. Usted siga cotizando como si no hubiera reforma. A lo mejor ya la pensionan por A, por B o por C. Recomendación, le faltan 5 meses para usted tener derecho a la pensión. Usted tiene muy poquito, como tiene la mayoría de colombianos que han cotizado sobre un mínimo. No pasan de 70, 80 millones, pero el fondo de garantía mínima de la pensión le garantiza a usted que tenga pensión mínima el día que tenga las 1.150 semanas y los 57 años de edad. No deje de cotizar estos 6 meses que le faltan. Apenas le faltan 6 meses. O sea, si Dios lo permite, en diciembre puede pasar papeles. Listo, doctor, que muchísimas gracias. Bueno, sí, porque es que me entró la duda. No, la reforma no la afecta para nada. Las personas que cumplen las 1.150 semanas en un fondo privado y tengan o cumplan la edad, se pensionan, independiente de que no alcancen la pensión mínima, porque eso lo suple el fondo de garantía de pensión. Listo. O sea que yo me estaría pensionando con un mínimo. Con lo mínimo, claro. En Colombia no hay pensión inferior al mínimo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable y muy bueno el programa. Algo que yo he visto, por ejemplo, yo no llevo mucho tiempo porque en una empresa llevo prácticamente por ahí 8 años cotizando la pensión, pero algo que yo he visto es que la pensión, uno la finaliza la edad y las semanas cotizadas, y antes de uno cumplir la edad, antes de uno de cumplir la edad de pensión, uno puede retirar la plata, porque, pues, quisiera saber esa parte, porque como uno ve que es un problema después que se pensiona, para que le aprueben la pensión, que una vez tiene que buscar hasta abogado para que a veces le aprueben la pensión. Entonces a veces se vuelve dificultoso. Entonces, por ejemplo, yo en 45 años, 50 años, finalicé de pagar las 1.030 semanas, pero me falta la edad. Entonces, ¿será que uno puede retirar su pensión antes de cumplir la edad? Omar, respuesta rápida y contundente.
en el sistema pensional colombiano, nadie está autorizado para retirar lo cotizado por pensión de vejez, sino el día o después de que cumplen los varones los 62 años o los 57 años las mujeres. Solo en el evento en que la persona sea declarada inválida y no le den la pensión de invalidez porque no cotizó los últimos meses, las 50 semanas en los últimos 3 años, podrían devolverle eso como una indemnización. Pero no hay devolución alguna de los aportes pensionales antes del cumplimiento de la edad, de ninguna manera. Bueno, doctor, sí, porque como al finalizar uno, de todo, mire que a veces, esto ya escuchaba un señor que daba su testimonio por los Cordas, por Montería, que tenía la edad y las semanas cotizadas y llevaba 6 meses y sin recibir los pagos de la pensión. Entonces, bueno, se demora 6 meses, ya se demorar 4 meses, ahora con la reforma y con la inteligencia artificial, yo creo que a los abogados, yo estoy pensando en sembrar teca, usted que está en Bajirá, porque y ya con la inteligencia artificial, con 3 meses, con 6 meses, con 3 años de anticipación, la aseguradora sabe en Oscar Palacio que el día se pensiona y se hace un derecho de petición en 2 meses. Hoy en día en Colpensiones, con esta nueva administración que relativamente nueva, lleva 5 o 6 meses, están dando pensiones hasta en 15 días. Eso no es disculpa. Entre otras cosas, Omar, suponga que una persona cercana a su familia o mi familia haya cotizado 1.300 semanas en Colpensiones y 1.150 semanas en un fondo privado y se vaya para España o se vaya para venir de Bajirá y lleve 5 años que no esté cotizando y se enferma o se muere o lo matan o lo que sea y lleva 5 años sin cotizar pero ya tenía las semanas suficientes para la pensión de vejez y no tiene la edad, pues esa persona, ese grupo familiar o esa persona inválida puede reclamarle al fondo o a Colpensiones su pensión de invalidez o su grupo familiar su pensión de sobrevivencia. Eso tiene más de hondura, pues son dineros sagrados, no solo para que los maneje el Estado y Colpensiones, los fondos privados, sino los propios aportantes. ¿Qué pasa con una mujer que cumpla los 57 años antes del 2026 y además ya tenga más de 1.000 semanas? Dice, ¿se puede? Si viene la reforma pensional con las 1.000 semanas, se va. Si está cotizando y tiene más de 1.000 semanas y es sobre un mínimo, podría estar la pensión fiada que se está discutiendo. Si tiene más de 1.000 semanas y tiene 3 hijos y aprueban la reforma laboral, como mínimo ya sea con 1.150 semanas. Pero hoy, el mensaje, hasta que no haya claridad y esté ejecutoriada la ley, esté en firme la ley en el diario oficial con la firma de la aprobación del señor 56 presidente. Años, dice ella. 56, hay que seguir cotizando y mentalizarnos que son 1.300 semanas. Esperemos que en los 8 años se cumplan y que esta reforma sea aprobada porque seguramente usted se puede ir, si somos optimistas, con 1.000 semanas, pero usted cumpla hoy la norma, seguir cotizando. Abogado, en este contexto, si alguno de nuestros oyentes está pensando en hacer un traslado, ¿qué se recomienda en medio de estos cambios y esta transición en el que está nuestro país hablando de una reforma pensional? Hoy en día solicitan traslado las personas que generalmente, bueno, hoy cómo están las cosas. Una pregunta importante, María Camila, Gloria Elizabeth, ¿qué le sugiero yo a las personas? Si usted cotiza sobre menos de 1.800.000 pesos y está en Colpensiones o está en un fondo privado y no tiene mayores expectativas porque ya tiene 50 años, porque está cansado, por lo que sea, porque no hay empleo en su región, pero gracias a la Bajira que está mal la hora, ¿qué es en un fondo privado? Porque los fondos privados, estoy hablando como si no hubiera reforma. Para quien gana 1.800.000 pesos en un fondo privado, su pensión es un mínimo. Siempre. Y no sé, hasta 2.500.000 es el mínimo siempre. Pero si yo cotizo menos de 1.800.000 pesos en Colpensiones,
también mi pensión va a ser en un mínimo sobre 1.030 semanas, porque más o menos es un 65% del IBL, o sea, por menos de mínimo, sino que no hay pensión mínima. Pero con la diferencia que hoy en día, y eso fue una política de gobierno del año 93 para favorecer a los fondos privados, son 150 semanas menos. Con la reforma ya no hay elección hasta los 3 mínimos. Usted va a ser obligatoriamente afiliado a Colpensiones. Sí o sí. Entonces, yo tengo muchas demandas, sobre todo de personas de clase media, profesionales de 8, de mínimos para volver a Colpensiones. Pero esperemos la reforma, que eso va a aclarar por muchos años estas dudas si me quedo en Colpensiones o si me voy para un fondo privado o viceversa. Además que habrá que ver si cuando la Corte amplíe la determinación, por ejemplo, de las mujeres con la decisión de las no 1.300 semanas, sino solamente 1.000, pues si se puede modificar este tema de las transiciones, de los traslados, perdón. María Camila, mira que tenemos un mensaje aquí en WhatsApp. Dice: hola, buenas tardes, mi nombre es Diana. Cotizo pensión en fondo privado, pero me quiero pasar a Colpensiones y este fondo no me lo permite porque solo llevo afiliada 5 años. ¿Por qué ocurre esto? A propósito de lo que hablábamos de los traslados. Después de los 5 años podría intentar pasar a Colpensiones. No nos dijo la edad. Si tiene hoy 47 años, ya no puede pasar, sino con una demanda. Para ella un parte de tranquilidad. La reforma pensional sí o sí va a aclarar cómo queda el contexto. Y todos los colombianos, de aprobarse, que soy optimista en que se apruebe, hasta 3 mínimos, obligatoriamente vamos a ser afiliados y cotizantes. Amplío el drama. Todos los colombianos y todos los extranjeros cotizantes de Colombia, obligatoriamente hasta 3 mínimos, vamos a ser afiliados, cotizantes de Colpensiones. ¿Sí? Un poquito de calma. Ha tenido muchos años, mucho tiempo, está muy joven. La reforma nos despejará todo esto y ya empieza a caminar. Pues ahí está. Entonces, vamos a recordar algunos datos del doctor Oscar Iván Palacio. Si ustedes de pronto quieren seguirlo en sus redes sociales, obtener mayor información, en Facebook está Oscar Iván Palacio Tamayo, en Instagram está en @Oscar Iván Palacio T, en Twitter está en Oscar Iván Palace, solamente así, Oscar Iván Palace, y el correo, importante el correo, por si ustedes se quieren contactar con él también, Oscar Iván Palacio, así seguido todo, @gmail.com. Y el teléfono también, yo creo que es este que está ahí, el 310-496-9696. Ahí están los contactos. Abogado, en medio de estas circunstancias, usted nos estaba diciendo que la buena parte y la mayoría de la población en nuestro país de seguro puede estar aspirando a una pensión mínima y bueno, con todas estas reformas de seguro muchas personas ya también pueden estar pensando que cuando les toque, en su momento, podrían llegar a aspirar a una pensión a partir de las reformas previstas. Para quienes en este momento tal vez están alcanzando la edad, pero no han cumplido con la totalidad de las semanas, ¿qué viene para esas personas, independientemente si son hombres o si son mujeres? Las pensiones de las personas que hoy tengan más de 15 años, si son mujeres que hayan cotizadas sus semanas, o los varones que hayan cotizado 18 años o más, rige la ley actual, que es la 797 de 2003, con todas sus modificaciones, emanada de la ley 100, que son 1.300 semanas. Entonces, para los hombres no van a haber cambios ni en la edad, ni en las semanas. Y en la transición se respeta. Para las mujeres va a haber cambios sustanciales en cuanto a las semanas de cotización. Verbo gracia porque se acoge de una vez la sentencia de la Corte Constitucional, ya mencionada varias veces. Verbo y gracia porque se aprueba el artículo para las mujeres hasta los 3 hijos, le raja 150 semanas. No van a haber cambios sustanciales, ni en el monto de la cotización, que es hasta 3 mínimos, pero en Colpensiones las personas le tienen que responder sobre lo que coticen ya. Para eso no rigen. Rigen es para las personas
que no estén en transición, y esas personas se estarán pensionando en 15 o en 20 años. No hay nada que temer. Se están respetando las garantías, las expectativas. La sugerencia es que no hayan cambios, que no corran ahí esas colpensiones, que no corran ahí en los fondos privados, porque además de esta sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos de género de las mujeres conculcados con la ley 2023 y acto legislativo 1 de 2005, directa o indirectamente, que hay que hacer una anotación. Estas dos normas tuvieron efectos macroeconómicos extraordinarios para el gobierno de la época, porque la deuda pensional bajó del 245%, o sea, lo que debe toda la sociedad al pasivo pensional, al 130%, o sea, en lo macroeconómico. Pero en lo humano fue un desastre. Las personas que murieron sin pensión, que se enfermaron sin pensión y que hoy son unos frustrados en la sociedad sin pensión. Tuvieron efectos macroeconómicos para los estadistas, donde las cifras importan, grandiosos y mezquinos y terribles para millares de personas que se les quitó la posibilidad de una pensión. Ahora no corran ni a trasladarse, ni a hacer conferencias, ni nada. Acompañemos al gobierno y pidámosle a los legisladores que actúen con grandeza para decir no, para decir sí, pero con grandeza, porque es que una reforma pensional no han nacido los que las van a pagar, y es de consecuencias generacionales. Y sabes, para que siga lo realizado, yo tenía eso hace 30 años apenas, yo todavía era bien muchachón, y ya estaba asustado, ¿cómo me van a pensionar 5 o 10 mínimos? La existencia de cada uno de nosotros, de cada uno de los oyentes, ¿sabe cómo pasa? De rápido, como el agua entre las manos. Desde el maravilloso archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde San Andrés propiamente, nos llama Jesús. Don Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, nuestro abogado invitado lo escucha. No, doctor, la pregunta mía es la siguiente. Yo tengo, estoy con el fondo privado. Sí. Y tengo cotizadas 570 semanas. Sí. Pero tengo en capital, estoy 249 millones por ahí, ¿no? Sí, es lo que me parece aquí en la historia. Señor Yo Jesús, no quería... una pregunta. ¿Cuántas semanas tiene? ¿Ya pasó las semanas? ¿No las tiene? Tengo 550. La idea mía, la verdad, es de que estar en el fondo privado, yo no me quería pensionar. Yo quería que me hicieran la devolución. ¿Qué edad tiene hoy? Voy a cumplir 61. Hoy está peligrando que no me choca, porque una pensión es una pensión, a que lo pensionen cuando cumplan los 62 años. Vamos a ver qué pasa con la reforma. Si hoy fuera usted a fondo privado, con los 62 años, por no tener las semanas, está en peligro que lo pensione. Si tiene una mujer joven, 5, 7, 10 años menor que usted, o si tiene hijos menores, es probable que no lo pensionen, porque necesitaría más capital. Pero no tiene. Hoy está en la frontera, que seguramente no le devuelven el dinero, porque no tienen las semanas cotizadas. Como me falta a un año larguito, ¿no? Sí. Digo yo, si yo dejo de cotizar, quizás... No. Porque de todas maneras, si no deje de cotizar, su capital no va a mejorar sustancialmente y también sirve para la pensión de invalidez o de muertes que uno tiene. No olvide que mientras uno está cotizando para esos dos riesgos. Sí, pero como ahí varían los rendimientos, por ejemplo, a veces bajan, a veces suben, entonces... Un día un varón de 200, usted está en la frontera de 270 millones, es lo que están pidiendo la edad. Si mujer... 270. Sí, más o menos, eso cambia de fondo,
la contextura demográfica, el sector, si tiene mujer, si tiene hijos menores de 25 años, si tiene hijos inválidos, etcétera, etcétera. Está en la frontera. Esperar con calma. Don Jesús, usted que está en San Andrés mirando ese mar verde y azul, como decía el gobernador Restrepo, no era, el paisano mío hace 30 años, cada afán en su momento. Le falta 1 año o 2 meses, respire profundo y tenga la tranquilidad que se le dé lo mejor. Hoy no tendría usted pensión en un fondo, estaría en la frontera. Con la reforma no podemos garantizar nada, pero sus derechos no van a ser conculcados, independiente de que muchas personas quisieran retirar el dinero. Gracias, abogado, y queremos darle la bienvenida también a Jaime, que nos llama desde la ciudad de Bogotá. Bienvenido, señor Jaime, adelante con su pregunta. Doctor, la pregunta es, yo en el 2021 llevaba 1.530 semanas. Tengo 61. Voy para 61 este año, de manera que el año entrante, en noviembre, cumpliría los 62. Yo no volví a cotizar porque me dijeron que ya no había necesidad. No sé qué opine usted, doctor. No. Usted cumpla con la obligación. ¿Usted es independiente o usted es dependiente? No, trabajé independiente hasta el 2021, no sé. No, ¿ahora no trabaja o está trabajando? No, ahorita no estoy trabajando. No. Entonces, no podía, ¿qué hace para su salud? Mi señora me tiene afiliado para salud. Bueno, por la densidad de semanas que usted tiene y no tiene ni empleo formal ni tiene capacidad de pago, usted no está obligado a estar cotizando. Cuando una persona ya cumplió con las semanas y llegara a ocurrir el riesgo, Dios no lo quiera en su caso, de invalidez o de muerte, ya está garantizada su pensión. Usted esperar, cumplir los 62 años y reclamar la pensión. Listo, o sea que ya no me preocupo más, doctor. No, y nunca ha debido de preocuparse, más que usted cotiza. Usted hace parte, solo el 20% de los colombianos que han tenido el privilegio de cotizar para una pensión y tener ya las semanas de sobra. Gracias. La pregunta para el doctor, yo tengo 55 años. Yo tengo cotizadas 829 semanas. Sí. Y tengo 55 años. Y yo la pregunta que quiero hacerle al doctor es que yo quiero que me den la plata. ¿Por qué? Porque yo soy una persona hipertensa. Sufro de los riñones me dan, cada momentico son del médico debido a los cálculos, me han traído dolores de cintura y ahora sí tengo unos dolores de cintura que no me ¿Qué edad dejan tiene usted trabajar. hoy? Recuérdeme su edad. 55 años. ¿Y semanas cotizadas? 829 en protección. Bueno, no, hoy no hay cómo, antes de que cumpla usted la edad, que le devuelvan la pensión, le devuelvan el capital, ni en Colpensiones ni en un fondo privado. Sugerencia, si actualmente está cotizando y si no la ha hecho, logre cotizar al menos 50 semanas y se somete a una evaluación de calificación de invalidez. Personas que tengan problemas renales severos y de cualquier índole, les da probablemente para una pensión de invalidez. Ánimo con eso. No piensen en retirar el dinero que no tiene cómo. Piensen en cotizar al menos 50 semanas e inicie calificación de invalidez. Cualquier duda ya le ayudaré en eso. Bueno, muchas gracias. A usted, señor José. Tengo por aquí un par de preguntas. La primera dice, hice una petición de traslado desde el año 2021 de un fondo privado a Colpensiones. ¿Qué edad tendrá? Dice, Danilo? tengo 60 años y 1.300 semanas. No hay nada que hacer. No puede trasladarse porque ya tenía más de 52 años si es varón o tenía más de 47 la mujer. No hay nada que hacer que no sea por un juez de la República. Esperar reforma. Dice que tuvo pensión, que ya tienen los requisitos. La oyente dice además que tuvo que hacer un proceso con abogado, pero que no ha recibido respuesta. Que qué va a pasar con esos procesos que no avanzan. Con los procesos que no avanzan se respeta lo que haga el juez de la República. En Bogotá especialmente están muy demorados.
pero generalmente ella debe estar en un proceso que llama ineficacia de traslado y probablemente le va a salir a favor. Un poquito de paciencia, porque es más conveniente para ella hoy pensionarse con Colpensiones que con un fondo privado. Listo, muchísimas gracias. Y además tengo otra que dice que al 2025 tendría casi 900 semanas, cumplió los 60 años en septiembre del año pasado y está en Colpensiones. Según la transición, le habría podido pensionar a los 60 años. ¿Es varón o es mujer? Es varón. Tiene 1.700 semanas. Él perdió, no, por la edad no le alcanzó la transición. Definitivamente él necesita las 1.300 semanas, que ya tienen las 1.700 semanas. Ya es llorar sobre la leche derramada. Triste para esos millares de colombianos que en el acto legislativo 1 de 2005 y con la ley 797 calculo en no menos de 1 millón, hoy jamás serán pensionados. Eso sí, fue muy bueno para la macroeconomía, para mostrar cifras a los estadistas, pero para desgracia de millones de colombianos. Buenas tardes, don Miguel. Tengo una inquietud. Yo en este momento tengo 51 años. ¿Aló? Sí, señor, Sí. lo escuchamos. Entonces, yo no sé, yo dentro del 4 de octubre ya cumplo los 52. ¿Puedo pasarme al fondo de Colpensiones? Yo estoy en protección. ¿Sobre cuánto cotiza, don Miguel? ¿Cómo así? ¿Sobre cuánto es su cotización? ¿Sobre qué salario está cotizando? Estamos cotizando sobre 1.570.000. Quédese quieto. No es urgente que usted se traslade. Podría solicitarlo, está en tiempo. Pero si la reforma prospera en ese sentido, que es casi probable en un 99%, usted pasará a Colpensiones. Abogado, muy importante, las personas que en este momento están en un fondo privado, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Digamos que esa juventud que inicia, por ejemplo, como Danilo, aquí nuestro productor, que va a empezar, un joven. Pero es un adulto en su inteligencia, obviamente. Sí, señor, y es muy pilosísimo. Sí. Esos jóvenes, esos muchachos, no hablemos de pronto de la reforma, ¿no? Porque eso viene a futuro, tenemos fe que pronto se pueda, dice usted que el 99% de que se firme, de que se apruebe, pero en ese momento esos jóvenes, ¿qué les depara ese futuro? Que Danilo empiece a trabajar, que firme un contrato, empiece a trabajar. Lo más importante para los jóvenes, e incluso para los niños en algún futuro, es que empiecen a ahorrar en una alcancía, una cuenta de ahorro y el ahorro generacional que son las pensiones, que no dejen de cotizar. Y ese drama de los jóvenes en Colombia, que cada día las universidades están más solas porque se están yendo para el exterior. Lo importante es que coticen, porque sufro con lo que me tocó en la pandemia y con tanto accidente de tránsito que hay. Tantas personas jóvenes, menores de 35 años, tocados por los accidentes de trabajo, por las motos, es una pandemia, por la violencia, por la misma pandemia que llevó mucha gente joven. La mitad podrían estar cotizando y se murieron, y dejaron hermanos o padres que dependían de ellos, o hijos. Entonces, así se sea joven, hay que cotizar, porque uno cotiza para la pensión de vejez, pero en el camino de la vida, no tenemos el día señalado, puede venir a cualquier edad una invalidez o una muerte prematura, y ahí queda asegurado y joven que se enferma gravemente o se accidenta, o la familia de él si llegara a perecer. Todos los jóvenes que trabajen, que coticen, y incluir más colombianos jóvenes en el trabajo. Esa pregunta suya, Lorena Elizabeth, tiene mucha hondura. Es un llamado respetuoso a los honorables congresistas, incluso a la señora ministra de Trabajo, que ha mostrado un liderazgo de lujo en esto. Si bien a las personas ya que entramos en la tercera edad, se nos debe respetar con dignidad, tener la prevalencia que tienen en los países desarrollados, que ser viejo es experiencia aprovechable y respeto garantizado por el Estado de la sociedad. También hay que hacer un llamado de atención. Muchas empresas hoy están dándole trabajo
a muchos pensionados. Y eso hay que limitarlo. Yo he propuesto algunas cosas en el Congreso, en esas conferencias que hace para que los ciudadanos nos pronunciemos, en el sentido que cuando una persona esté, en el caso del auxilio o de la renta solidaria que el presidente Petro tiene para 2 millones de personas, o de la pensión fiada, o de la pensión familiar, todas estas pensiones, la persona no va a tener contratos con el Estado ni como empleados formales. Y segundo, que en las empresas se limita hasta un porcentaje mínimo de vincular empleados que tengan pensión. ¿Por qué? Pensando en las nuevas generaciones. Yo tengo cotizadas 650 semanas en Colpensiones, ya tengo 65 años, entonces quiero hacerle dos preguntas al respecto. ¿Será que no seguir cotizando, no? ¿Será que uno puede pedir que sea proporcional la pensión de acuerdo a lo que estoy cotizando? Esa es una pregunta de lo que le acabo de decir. Y segundo, el padre mío murió hace unos 8 o 10 años y él alcanzó a cotizar 19 años, pero no se pensionó ni nada, entonces no se podría acumular esa con lo mío. Entonces esas serían las dos cositas que quisiera que el doctor me explicara. Gracias, muy amable. Sobre la primera pregunta, don Steven, le hago 2 sugerencias. No vaya a retirar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que hoy en el argot, usted que tiene 65, yo 61 años, de los jóvenes, es una chichigua en Colpensiones. Es probable que con la reforma pensional aumente proporcional o significativamente mucho mejor que una pírrica indemnización. No retire eso, que van a haber mejoras. Segundo, usted podría cotizar si quiere. Eso no le obliga porque no hay fecha de límite de cotización a los afiliados a Colpensiones. En cuanto a su padre, si dejó hijos inválidos el día que murió, o dejó mujer, o dejó hermanos inválidos que dependieran de él, hay cómo rescatar la pensión para estas personas. De resto, ahí se pierde, porque eso hace parte de la caja de todos los colombianos, que es Colpensiones. Al menos que hubiera sido un fondo privado, que sí es herencia. Cualquier duda me la consulta. Si hay mujer a cualquier título que hubiera estado casada, hermanos de él inválidos que dependieran de él, o en último hijos inválidos de él, podríamos pelear la pensión de sobreviviente. De resto no. Al menos que tenga un fondo privado, que eso hace parte de la masa herencial. Muy bien. Nuestro oyente siguiente está en Bogotá. También desde la ciudad de Valledupar nos llama el señor Osvaldo. Bienvenido, adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Yo Bienvenido. tengo 53 años y tengo 1.400 semanas cotizadas. Pero hay una cuestión que me preocupa, que yo cotizo más de 3 salarios mínimos. La pensión, ¿cómo puede ser ahí? Si yo tengo 53 años. ¿Cómo me quedaría la pensión esperando hasta la edad de 62 años? Va a haber una transición para usted especial, porque hasta los 3, con lo de Colpensiones, usted se va a ir con lo antiguo de Colpensiones. O sea, como está en transición, su pensión en Colpensiones hasta 3 mínimo va a llegar en un 80%. Pero luego el excedente de los 3 mínimos para arriba es lo que le da fondo privado de pensiones. Bueno, esperamos entonces ahí con esa información. Tener paciencia, que apenas vamos en la etapa de la primera, de la Comisión Séptima, y se va a ir depurando estas dudas legislativas. Yo humildemente le sugerí a los congresistas en una audiencia pública que tengan una comisión de redacción donde la gramática, la ortografía, la claridad del lenguaje sea para todos los colombianos, y sobre todo en un lenguaje claro. La reforma pensional, ¿sabe qué hacer? Va a evitar demandas, que sea tan clara que no tengamos que acudir a los jueces a que nos diriman las dudas de ortografía. Y vamos a hablar en detalle de cómo quedará esta reforma una vez
pase y haga todo su curso en el Congreso. Claro que sí. De inmediato haremos el primer programa.